No sé si después lo subimos, pero bueno, por cualquier cosa, por las dudas, lo dejamos, ¿no? Para ver las recomendaciones y demás. Les ¿Sugerís cerrar el decía, micrófono? ahora en un ratito, mientras estamos charlando y vamos esperando, no te hagas problema, porque es más un diálogo en realidad la clase, así que no hay problema. Les decía, desde el punto de vista de, bueno, con los compañeros, tener ese vínculo, ¿no? Ese desarrollo, o sea, con los adscritos también que los pueden ir orientando. Eso es realmente muy Totalmente. importante, porque te va adaptando. O sea, ustedes están haciendo una adaptación doble a la carrera, a Sí, estudiar, a conocer los primeros contenidos, pero por otro lado también a la adaptación a la vida universitaria. Y encima, bueno, se suma la cuestión de todo el aprendizaje digital, que no viene mal, digamos, pero bueno, no es el contexto óptimo. Entonces los compañeros claro. son fundamentales, ¿no? Armar grupos de estudio, ir parejos, ir actualizándose en los temas administrativos, ¿no? O sea, ir, digamos, pasándose esa información que es fundamental, que a veces a uno se le escapa. Y bueno, desde ese lugar es muy bueno que hayan podido trabajar así en equipos. Así que felicitaciones a todos, ¿no? Por organizarse de esa forma y así. Sí, la verdad que es Eh, fantástico. Los chicos divinos. Me alegro mucho, Cecilia. Yo te Ahí agradezco. Flor está comentando, en pánico, ya que es uno de los primeros parciales que hago. Es primer año en la Facu, creo que la mayoría pasa eso, a todos nos ha pasado, ¿sí? Y es todo nuevo, no solo la virtualidad, sino el tema de la realización. Así que lo que le dice Milagros es normal, lo vengo sintiendo en todos los parciales. ¿Ya han rendido parciales ustedes en este primer año? No. Este va a Particularmente ser no, el no sé los primero. chicos. No, yo no, es el primero. Va, o sea, Bueno, hoy nos mandaron el de sociología pero bien. sería el segundo, ahora el de política. Bien. Tienen que pensar ante todo, esto es un consejo desde lo particular, desde lo personal, sentirse con confianza. En la medida en que uno hace una buena lectura, a ver, esto es más allá del tema de los parciales y demás, como consejos. A ver, hacer un seguimiento de las clases, no dejarlas para último momento. Vieron que en este caso nosotros, por ejemplo, vamos poniendo videos, en otros casos algunos Sí. hacen clases presenciales, cada uno va viendo la dinámica, ¿no? De cada cátedra, pero lo importante es que no se les junten todos los videos para ver el último fin de semana antes del parcial, sino ir haciendo la secuencia y siguiéndola. El tema de la lectura es muy importante. Hay algunos textos que son más dinámicos, son más amenos, son más introductorios, pero van a ir viendo que a medida que cursan, no solo acá en la carrera, en la materia, digamos, sino en general, la cosa se va complejizando, obviamente, y entonces desde ese lugar, bueno, textos cada vez más extensos, autores, digamos, más complejos, entonces desde ese lugar siempre darse el tiempo, ¿no? Para procesar, madurar las ideas, ir viendo de qué manera se conecta un autor con otro, y también es importante el tema de, bueno, ir haciéndolo con tiempo, ¿no? O sea, no esperar al último momento y cada uno va encontrando su ritmo. Si hacen eso y hacen ese seguimiento y además está esa curiosidad innata de uno que hace una carrera porque le gusta y le apasionan los temas que está viendo, siéntanse con confianza de que va a salir bien. A veces te puede pasar que en el primer parcial no entendías a qué apuntaba, los ejes, cómo es la dinámica, o sea, siempre, a todo el mundo le pasó, a todos. Entonces, bueno, es hasta que uno entra realmente en tema y entra a ver para qué lado va y qué es lo que se intenta trabajar. Y bueno, eso con el tiempo van a ver que se van a adaptar. Lo importante es ponerle pasión, trabajar, esforzarse, ¿sí? Y estar abiertos a ese aprendizaje permanente, que bueno, uno lo va viviendo el día a día. ¿Sí? Con eso van a ver que lo van a manejar muy bien. Bien, no sé si alguno más quiere comentar algo de esta experiencia que van realizando. Le doy la bienvenida a los que se van sumando. Guada, Silvia, Maximiliano, Maitena. Recién les contaba a los que ya estaban desde el principio que si ustedes quieren encender las cámaras son bienvenidos. Si no pueden, porque están en alguna actividad o algo, no hay problema. Pero bueno, para ahí está bueno conocerlos, ¿no? Interactuar con ustedes. Joan, ahí te estoy viendo que encendiste la cámara, bienvenido. ¿Sí? Meli también, bueno, te vemos con una foto. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si alguno quiere comentar más, si no arrancaríamos, así aprovechamos este tiempo de cuestiones que tienen que ver con más lo procedimental, digamos, la formalidad a lo que apunta el parcial y cómo lo vamos a trabajar. No sé si alguno quiere contar cómo va esta adaptación. ¿No? Gracias. Bueno, de nada, a ustedes.
Bueno, a ver, vamos a arrancar entonces. Si nosotros lo que intentamos hacer con estos encuentros, hoy tuvieron el primero a la mañana con Cami, ¿sí? Con ella trabajaron durante el horario de la mañana, nosotros hacemos este encuentro en este horario de la tarde, con la idea de poder acompañarlos un poco y hacerles algunas sugerencias respecto de lo que tiene que ver con la presentación de este parcial, ¿sí? Que va a ser escrito, que va a ser obviamente domiciliario, que ustedes van a tener que entregar, ¿sí? Con fecha de plazo el próximo jueves a las 12 del mediodía. Entonces, queremos de esta manera, o sea, tratar de juntarnos con ustedes para evacuar todas las dudas posibles que tengan sobre la realización. Yo lo primero, ante todo, o sea, nosotros tenemos una serie de cuestiones, ¿no? Para contarles, para que ustedes se vayan sintiendo tranquilos, para que vayan viendo cómo van a ser las consignas, cómo es nuestra modalidad de trabajo y de corrección, qué aspectos tenemos en cuenta, ¿sí? Y bueno, después plantearemos dudas, todas las consultas que tengan son bienvenidos de plantearlas, y también, bueno, alguna consulta que tengan desde el punto de vista de conceptual, desde lo conceptual, ¿no? Entonces, bueno, a ver, desde el punto de vista de los temas que entran, hay alguno de los chicos que en el foro el otro día nos preguntó los temas que van a entrar. Bueno, es todo lo que se ha visto hasta el momento, ¿sí? Todo lo que se ha trabajado hasta este momento, sea las 5 primeras clases, ¿sí? Nosotros necesitamos repasar, o sea, ustedes tienen los materiales de las clases que hay, por un lado, bibliografía, que es la bibliografía obligatoria. Por otro lado tenemos bibliografía complementaria, ¿sí? Y también tenemos el tema de los videos explicativos de cada uno de estos autores, ¿no? En cuanto a lo que es obligatorio, o sea, tengan en cuenta para el parcial entonces, especialmente lo obligatorio, las explicaciones que se van dando a través de los videos. Y en este caso, bueno, tenemos en la clase 1, ¿sí? Para repasar. ¿A cuánto la vendés, Patricia? ¿Cómo, Oscar? ¿Me preguntaste o estabas hablando aparte? A ver. Depende de los modelos, ¿Tenés un modelo de acá? pero más de 3.000 pesos no. Me parece que lo voy a buscar. A ver, ahí va, no pasa nada. Hay algunos que, chicos, se entiende que incluso están trabajando, así que no pasa nada. A ver, espera, Ahí va, listo. Oscar, ahí quedó silenciado, me parece. Bueno, como les decía entonces, si nosotros entramos ustedes ya lo saben, han hecho la lectura y vamos haciendo el repaso. Entonces tenemos Joseph Vallès en la clase 1 y Pascuino, ¿sí? Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿qué es la ciencia política? La definición de la ciencia política. Y lo que es la definición de la ciencia desde el punto de vista, desde lo metodológico, ¿verdad? En la clase número 2 se trabajó la cuestión del poder, y también allí tienen un texto de Joseph Vallès, ¿sí? Que es introductorio, bastante gráfico y descriptivo acerca de los aspectos que hacen a la constitución del poder en las sociedades. Luego en la clase 3 sí tenemos el tema, lo que tiene que ver con el Estado, la organización social, que es el Estado, y allí está abordado a partir de también Vallès y Held, ¿sí? En el caso de Held toman particularmente la cuestión de la soberanía como un elemento constitutivo del Estado moderno, ¿sí? Luego tenemos en la clase 4 trabajaron conceptos vinculados con la democracia, nuevamente Vallès, y también allí se abordó, o sea, lo que tiene que ver poliarquías, por un lado, y después por otro lado, Schumpeter. En la última clase que han visto esta semana, ¿sí? Se ha trabajado el tema de las dictaduras, particularmente totalitarismos, ¿sí? El tema de autoritarismos, las caracterizaciones, ¿no? En cada uno de los casos, y además el tema de transición y consolidación democrática, ¿no? Que tenemos en O'Donnell, y también el soporte, digamos, introductorio del texto de Joseph Vallès. Entonces, esos son los autores, ¿sí? Que son los necesarios, digamos, para que ustedes hagan un recorrido correcto, digamos, en todo lo que es la instancia del primer parcial. Y bueno, como ya saben, y seguramente han estado viendo, en cada uno de los autores hay un video explicativo que vamos preparando los profesores, cada uno organizado uno, ¿sí? Y esa va a ser un poco la dinámica que vamos a continuar en las próximas clases también. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Esto es la base, digamos, lo que ustedes deben estudiar, de donde deben sacar, digamos, extraer toda la información para trabajar en las consignas. El modo de envío que nosotros vamos a tener del parcial
es al igual el mismo que se ha hecho en los trabajos prácticos, ¿sí? Lo mismo que se ha desarrollado en lo que tiene que ver con los trabajos prácticos. Vamos a poner la consigna en el aula, allí ustedes van a poder subir el trabajo, ¿sí? Van a tener el espacio cada uno. Aquí les queríamos consultar, chicos, si hay alguno de los que esté presente aquí que tenga alguna duda respecto de cómo adjuntar un trabajo en el aula, que puede pasar, ¿sí? Porque bueno, es todo nuevo y vamos aprendiendo y se va sobre la marcha, a lo mejor en algún caso no han hecho entrega de los trabajos prácticos. Y ahí que nos digan, ¿sí? Si les parece que será necesario que haya un tutorial, o si quieren que lo expliquemos ahora, ¿cómo lo ven? A ver, un poquito cuéntenme. ¿Tendrían dudas respecto de cómo adjuntar? Si es no, digan no. También, vale. No, yo la verdad no. No, bien, muy Pude bien. hacerlo bien. Se han manejado rápido, encuentran Sí. la consigna rápido, entran, adjuntan Sí. y automáticamente. Una vez Sí. nos pasó, creemos que hubo una dificultad con una alumna que nos parece que adjuntó un trabajo. Por favor, fíjense, va a estar allí cómo nombrar el trabajo, esto es importante. No nos vayan a mandar por error un archivo distinto, porque en este caso el parcial queda anulado, lamentablemente, ¿sí? Entonces, no sé, a alguien una vez se le escapó para un trabajo un material que era de otra asignatura, evidentemente, lamentablemente ya una vez cerrada la entrega no se pudo considerar, ¿sí? Queda anulado. Así que desde este lugar, entonces, ahí lo que vamos a hacer... Perdón, lo silencié un poquitito porque ahí había alguien que también estaba, me parece, con alguna actividad laboral, así que bueno, si ustedes quieren consultar, vuelven a abrir los micrófonos, no hay ningún problema. Entonces, bueno, esto es importante, ¿sí? Prestar atención a esas cuestiones básicas. Después, bueno, como les contaba, nosotros tenemos la entrega en este caso del primer parcial va a ser el próximo jueves, es a las 12 del mediodía, ¿sí? Como ya saben, con el caso de la entrega, digamos, del jueves 13, ¿sí? A las 12 del mediodía. Como saben, bueno, nosotros hay una fecha, o sea, una vez que se cierra la plataforma, allí nosotros no habilitamos entrega de trabajo posterior, ni tampoco, en este caso, sobre todo en el caso de los parciales, es importante que una vez que cierra el horario, no es válido ya mandarlo vía correo electrónico, ni tampoco había mensajería en la plataforma. Esto, chicos, tiene que ver más que nada con una cuestión de respeto de las formalidades desde el punto de vista de lo que se asigna como consigna, pero también es importante en el respeto a los compañeros. A ver, si de todos los que son ustedes, o sea, la gran mayoría que están participando les está yendo muy bien, nos van mandando, digamos, los trabajos, llegan todos en fecha, digamos, se entregan en forma puntual, el que no, es como que no respetaríamos desde ese punto de vista el trabajo y el esfuerzo de todos nosotros. Entonces, bueno, desde ese lugar ese es nuestro criterio, ¿sí? Para no recibir trabajos fuera de término, porque bueno, es una cuestión de respeto a los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que van a tener 72 horas de realización, o sea que 72 horas antes ustedes van a tener allí las consignas publicadas, ¿sí? Para que puedan empezar a trabajar y bueno, puedan hacer el abordaje de cada una de estas consignas. Nosotros para trabajar con los parciales se arman dos temas, ¿sí? Hay dos temas y van a estar divididos alfabéticamente. El tema A va a ser todos aquellos alumnos que estén comprendidos entre la letra A y la L, y después el tema B, todos los que están comprendidos entre la M y la Z, ¿sí? O sea, bueno, ahí hay un corte que hay que prestar atención los que tienen L, M. Ahí me preguntás, Cecilia, si se puede revisar si lo enviaste, se puede revisar si lo que enviaste es el archivo correcto. Sí, en realidad, una vez que vos podés visualizar la entrega de tu trabajo porque te la podés volver a descargar, pero el tema es que eso pasa cuando la mandás como borrador. Si ya lo mandás como entrega definitiva puede ser más complicado. Entonces, Cecilia, recomendadísimo es, antes de que mandes el parcial, guárdatelo o en el escritorio o en la zona de descargas o en la zona donde vos guardes, digamos, los trabajos. Ponele, la consigna, yo no sé si se le va a pedir que sea el nombre y el apellido de ustedes, por lo general se le pone en la materia el apellido y el DNI, que esto es muy importante, y en todo caso para vos misma hacete, o sea, un código, digamos, de fijarte cuál es el último guardado y adjuntar ese, o sea, que no se les pase, digamos, que vayan
a mandar ni siquiera una versión vieja, porque a uno a veces le puede pasar también, ¿no? Que tenés una versión vieja de tu propio archivo. Entonces, bueno, eso, fíjate el horario de descarga, o sea, del último guardado, y que sea cuando la última vez que lo guardás, que sea el horario que coincida con el que lo vas a mandar, y ahí automáticamente no vas a tener problema, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a tener dos temas, ¿no? Entonces, tema A, tema B. Esto es importante, o sea, no vale, en este caso tampoco, que uno que tiene, no sé, apellido Arias, después se ponga y vaya, no sé si hay alguno, perdón, por ahí hay alguno con ese apellido, pero yo estoy haciendo hipotéticamente, que después haga el tema B porque le resultan más sencillas las preguntas, o sea, en ese caso también procedemos a anular, ¿no? A cada uno le toca el tema que le toca. Entonces, bueno, esto sí, son cosas que vamos chequeando, nosotros todos los profesores, ¿no? O sea, nos reunimos, hacemos todo un encuentro, digamos, y vemos el tema de las correcciones y vamos analizando caso por caso, así que bueno, eso es importante, ¿sí? Esto es importante también, que estábamos conversando para hablarlo con ustedes. Todavía no, Juan Pablo, aún no, estamos en proceso de corrección, así que me estás preguntando si las notas del segundo trabajo ya están, aún estamos en proceso de corrección, siempre esperamos a corregir el total para poder mandarles a todos la planilla, así que a la brevedad va a estar, seguramente en los próximos días va a estar, ¿sí? Respecto del tema de la realización, consejos, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, con un poco el tema de la modalidad. Eso es muy personal, depende de cada uno el momento en que se dedica, digamos, dentro de esas 72 horas para trabajar y armar su parcial, ¿sí? Pero no lo dejen para el final, o sea, en este sentido no dejen para el último día, no dejen para el último momento, porque a veces puede pasar, ¿sí? El tema de la conectividad, el tema de que se corte la luz y ese tipo de cuestiones, y en realidad, o sea, la fecha de entrega es esa, ¿sí? El horario de entrega es ese. Entonces conviene tal vez que ya un día antes lo tengan listo, que lo puedan presentar para que se queden tranquilos, para que no se llegue a último momento, que no haya un problema a último momento y que se queden fuera de la entrega, ¿sí? Si alguno, esto también, ténganlo en cuenta y por favor les pedimos que lo comenten con los compañeros que hoy no pueden entrar, ¿no? Bueno, hay algunos que estuvieron a la mañana, pero desde el punto de vista de la cuestión de la realización, ¿no? Desde el tema de la conectividad, desde el tema del acceso al aula, si ustedes llegan a ver en la semana en que se está haciendo el parcial que tienen alguna dificultad de acceso al Wi-Fi, de alguna cuestión de conectividad, de alguna cuestión, no sé, de algún tema técnico, ahí sí, no duden en avisarnos, o sea, el lunes, el martes, miércoles, o sea, avísenos, estoy teniendo algún inconveniente, o sea, esto es importante para que lo sepamos, ¿no? En algún caso particular. Por lo general no suele haber inconvenientes, la verdad es que en los trabajos prácticos no hemos visto que hubiera problemas de este tipo, pero bueno, no dejen de avisarnos si tuvieran algún problema, ¿no? En algún caso de algún alumno, ¿sí? Bien, hasta acá ¿cómo vamos? Preguntas, consultas de lo que ya comenté, ¿cómo van? Bien, hagan con el dedo así, cualquier cosa. Bien. Bien, perfecto, gracias. Bueno, si no abren el micrófono, como ya les dije hace un ratito, ¿sí? Bueno, respecto de, a ver, cuestiones de cómo va a ser el parcial desde el punto de vista de lo formal, el parcial va a tener 3 preguntas, ¿sí? Van a tener que desarrollar nuestra modalidad de trabajo que nos ha funcionado muy bien el año pasado también, para el tema de la evaluación. Gracias, Silvia, por la respuesta. Nosotros priorizamos el punto de vista de que ustedes puedan hacer un desarrollo de ideas y de conceptos y no hacer algo que tenga que ver más con multiple choice o ese tipo de cuestiones. Entonces, desde el punto de vista, nosotros lo que hacemos es preparar para cada tema 3 preguntas, ¿sí? Y cada una de esas 3 preguntas, ¿sí? Sobre los autores, que puede ser de cualquiera de las 5 clases que se ha trabajado, ¿sí? Vamos variando, no es que es un mismo tema, son distintos temas, por supuesto, son distintas preguntas respondiendo de acuerdo con cada clase, ¿no? De acuerdo con los autores. Cada una de estas preguntas ustedes tienen un espacio para desarrollarlo de 3 carillas, o sea, es una carilla por cada pregunta, no más. En esto también es muy importante aclarar, o sea, ustedes tienen un desarrollo que en total su parcial va a tener 3 hojas, una por cada pregunta. Importantísimo,
que no se pasen de ese máximo establecido. El año pasado recordamos que tuvimos algún parcial interesante y demás, pero en el caso de una persona que nos hizo 5 carillas, estamos en la misma de la cuestión de las entregas tarde. Todo bien, pero nosotros no podemos, ahí ahora respondo chicos, Héctor y el anterior. Nosotros no es lo mismo desarrollar una pregunta en una carilla que desarrollarla en 3, ¿sí? Cada una, porque es como que te estás dando un montón más de espacio para un montón más de desarrollo, y no es la idea, ¿sí? Entonces, realmente lo más importante a tener en cuenta es el tema de respetar las consignas. Entonces, esto fíjenselo, una carilla de Word, ¿sí? Va a ser en Word o un procesador de texto similar, que esto es importantísimo. En este caso, entonces, las carillas de Word van a ser en un tamaño de letra que por ahora estamos, creo que es Arial, ¿sí? No me acuerdo si Times New Roman es una posibilidad o Arial, pero bueno, la letra que les diga la consigna vamos a tomar en tamaño 12. Los márgenes son de 2,5, ustedes los configuran al iniciar el texto, ¿sí? El interlineado de 1,5, vayan imaginando, ¿sí? Lo que les va quedando de texto. Y no se olviden de numerar las páginas. Bueno, entonces, fíjense con esto. Suelen ser consignas que tienen que ver con preguntas, con enlazar los contenidos, digamos, o el abordaje de algunos autores, o tal vez a veces puede ser una frase o una idea que ustedes tienen que desarrollar que se quiere decir en ese sentido. Entonces, ahora vamos a charlar un poquito acerca del tema de la redacción, porque, a ver, al tener en una carilla de Word que hacer todo un desarrollo, realmente hay que apuntar muy bien y ser muy claro respecto de lo que se responde para que la pregunta esté orientada a lo que se solicita, ¿sí? A ver, vamos a hacer un stop. Paren, que se me fueron varias preguntas. Después de Silvia tengo a Uma. Uma, te voy leyendo. Tengo una duda respecto a la promoción de la materia. En el caso que yo me haya sacado una nota menor que 6, pero mayor que 4 y quiera hacer el recuperatorio para poder sacarme una mejor nota, ¿es posible? Sí, exactamente, es posible, o una vez aprobado ya me queda la nota fija. En este caso, en realidad, no hemos tenido muchas ocasiones en las que alguien se presentara, digamos, habiendo tenido ya aprobado. De todos modos, esto es algo que, bueno, escapa un poquito al tema del parcial, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta desde el punto de vista de la aprobación, es algo que a veces también es una decisión de cátedra que va avanzando sobre el momento. Entonces, en primera instancia, sí, yo te puedo decir que sí, que si vos querés hacer un recuperatorio para tener una mejor nota, por supuesto que se puede hacer. Pero bueno, luego iremos informando también, ¿no? En la cátedra respecto de si hay algún cambio de alguna decisión. ¿Sí, Uma? A ver, Magdalena también. ¿Es lo mismo la pregunta, Magdalena? A ver, Macarena, ¿la corrección del parcial es global o cada pregunta tiene su nota? Es más de tipo global, Macarena. ¿Sí? O sea, se hace una ponderación final con el desarrollo de todas las consignas. Héctor, sí, obviamente que cuando vos haces el recuperatorio, Héctor, vale la segunda nota, exactamente. Vale la segunda nota si es mejor. En general suele valer la nota más alta, ¿sí? Pero bueno, como les dije, no hemos tenido muchas ocasiones en las que esto sucediera, así que es algo que, en todo caso, yo estoy hablando ahora por mí, pero es una decisión de cátedra que obviamente tendríamos que consultar y definir, ¿sí? Por supuesto. Bien, Ceci, 2,5 de margen me queda columna o estoy haciendo... No, haces 2,5 y 2,5, o sea, tenés, imagínate que fuera el Word, son 2,5 centímetros que los medís de acá y 2, acá, así que te queda todo el resto del Word, ¿sí? Si quieren y si es necesario por cualquier cosa, lo miramos ahora y lo configuramos en un Word que podemos trabajar ahora compartido, ¿sí? A ver, me preocupa, a ver, entonces, Uma. Esperen que quiero ver si tenemos a Uma. Joan, si haces 4 hojas, el parcial no es aceptado. Así que, bueno, la portada sí, en el caso de la portada no hay ningún problema.
porque una portada siempre, obviamente, no incluye contenido. Igual, miren, yo les recomiendo, o sea, en este caso, desde el punto de vista, obviamente la presentación es muy, muy importante siempre en cualquier trabajo que uno haga en la vida profesional. Pero acá nosotros no priorizamos las portadas, lo que priorizamos es el contenido. Así que dedíquense al contenido, dedíquense a poner su nombre y su DNI arriba, como les va a decir, y a trabajar en la escritura. No pierdan el tiempo con el tema de portadas, ¿sí? No es necesario en este caso. Cuando hagan la tesis, bueno, ahí es otra cosa. A ver, esperen que me quedó. Entonces, Uma, me estás diciendo que, bueno, que quedó claro. Entonces, sí, obviamente que se puede, pero a título personal te estoy respondiendo que se puede volver a presentar uno al recuperatorio. Si la cátedra tomara una decisión distinta luego, bueno, es algo que les comunicaríamos, ¿verdad? Así que bueno, Macarena estaba en el mismo sentido, Macarena creo que estaba lo de la corrección del parcial, Héctor, el comentario, gracias. Lo del margen, ahí quiero volver sobre lo de Ceci Esteban, ¿sí? Del margen de columna. En el caso de Cecilia Gaudioso, dice, desde la idea de aprobar para promocionar si saco menos de 6 en el primer parcial, ¿puedo hacer el recuperatorio buscando la promoción? Claro, sí, justamente esa es la idea, ¿sí? Así que sí, por supuesto que sí. Y después, en el caso de Magdalena, lo mío era que me preocupaba el espacio por pregunta. Sí, no se pasen de las 3 carillas. Eso es lo importante. Ahora, la otra es la inversa, que puede tener que ver con lo que pregunta Magdalena. Tampoco, si tienen un espacio, que esto nos pasó también, tenés un espacio de un Word así para trabajar, no nos manden la respuesta en esto, porque claramente no va a estar completa. Hay un desarrollo, es necesario, las preguntas suelen ser de desarrollo para que ustedes puedan aprovechar ese espacio, ¿sí? Así que no nos manden 5 líneas tampoco, que esa es la otra, ¿sí? Bueno, Uma, genial. Entonces, con respecto a la bibliografía, se puede poner aparte. Mira, Sofi, en este caso, sí, en el caso de los parciales, para serles honestos, o sea, vieron que cuando uno hace una monografía, lo deben recordar la etapa del colegio y demás, uno siempre, obviamente, siempre pone la bibliografía, un ensayo al final va la bibliografía y es genial. Pero en el caso de los parciales no es algo estrictamente obligatorio que vos tengas que citar abajo la bibliografía, ¿sí? Igual no te preocupes que si vos quisieras citarla, nosotros no la contamos como desarrollo del parcial, o sea, sabemos que es como la carátula, como que lo estás dejando afuera. Ahora, consejo, en general, no suele ser necesario poner la bibliografía en un parcial, porque no es un ensayo, una monografía, una producción textual de ese tipo, sino que ustedes más están respondiendo una serie de preguntas. Pero sí es importante, y esto viene a colación de lo que pregunta Sofi, que si, por ejemplo, ustedes están haciendo, no sé, están trabajando la definición de estado y quieren usar a Weber, obviamente, entre paréntesis, van a poner a Weber y coma el año. ¿Se entiende? Porque es una cuestión de formalidad, o sea, ustedes tienen que posicionarse muchas veces sobre un autor, según Pascuino, según Held, o sea, o lo nombran así en estilo indirecto, o ponen y trabajan definiciones y sobre todo cuando es una cita textual, que uno a veces usa una cita textual, pones entre paréntesis Held, coma, el año, ¿sí? Porque es más que nada para que uno se posicione teóricamente también. Así que eso sería lo ideal, Sofi, que puedas citar la bibliografía de esa manera, ¿sí? Pero bueno, como dice Cecilia, o como pregunta Cecilia, si la llegaran a querer incluir, bueno, la pueden citar en una hoja aparte, ¿sí? Tranquilamente, no hay problema. A ver, esperen que ahora voy con lo de Héctor, pero Cecilia, me quedé con la duda del tema del Word. Todos, a ver, no sé si se entendió el tema de los márgenes, para que no tengan de más ni de menos. A ver. No sé si, a ver, esperen que vamos a hacer una cosa para que lo vean por si tienen alguna duda. ¿Sí? El tema del interlineado y el tema, esto lo comparto ahora mismo, ¿sí? Así ya lo miramos. A ver, Héctor, a tener en consideración, 500 palabras en una hoja de A4 en área... Uy, perdón, se me fue el texto. A ver, ahí estoy. A tener en consideración, más o menos 500 palabras es una hoja de A4 en Arial 12 y 1,5 interlineado. Sí, más o menos. Ahora no te puedo contar cuánta es la cantidad de palabras
concreta, pero debe andar por ahí, Héctor, exactamente. Así que ahí vamos al punto de cómo hacer la escritura, ¿sí? Ahora aguantame un minuto que ahí lo vamos a charlar. Juan Pablo. Se cortó de la cantidad de preguntas, van a ser 3. 3 preguntas, una por cada carilla. Juan Pablo. Sí, gracias. Si te va mal en el primer parcial, pregunta Oscar, y en el recuperatorio sacás 6, ¿con cuánto se promociona? Promocionás con 6, ¿sí? Así que vos tenés que te tiene que dar allí el promedio, en este caso, así, ¿sí? Bueno, y Sofi, perfecto. Bien, miren, yo les voy a compartir aquí, ¿sí? Acá, a ver, espero poder compartirles. Es una cosa muy básica y muy breve, pero bueno, ante la duda, mejor mirarlo, ¿sí? No sé si están viendo mi compartido. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Alguno confírmeme? Sí, se ve. Bien, Sí, Sí, se ve. perfecto. Bueno, si ustedes ven acá cómo está configurado mi Word en este momento, mi Word está configurado con un margen de 3 centímetros. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, para el parcial estaría mal. Yo tengo que mandarlo a 2,5 acá. 2,5, así. ¿Sí? Ahí, lo miden desde acá. Y acá 2,5, ¿sí? Entonces, desde este lugar, ahí ya me queda el espacio, perdón que ahí me manda una macana, lo mandan con la flechita, así, ¿sí? Fíjense que les quede 1, 2,5, 1, 2, y este cachito es el 5, ¿sí? Entonces ahí estaría preparado en cuanto a márgenes. Luego, el tema del Arial, ¿sí? La letra Arial, en caso, ¿sí? La configuraremos en 12, ¿sí? Y esto es muy importante, perdón que voy a hacer esto, pero bueno, ahora lo hacemos así porque es necesario por el tema del interlineado. Fíjense, chicos, que esto es importante, justificar márgenes. Cualquier trabajo de ahora en más que entreguen en cualquier lugar del mundo y de su vida, con márgenes justificados, sí o sí. O sea, acá a mí, bueno, me quedó medio, qué raro, me está quedando medio mal. Esto es como si estuviera ahí está. ¿Sí? Los márgenes justificados porque es más prolijo, ¿sí? Siempre queda mejor. Ahí se me desconfiguró, pero ahí lo vuelvo a poner, ¿sí? No sé, no me está respondiendo mi Word en este momento, está como medio extraño. Pero bueno, el tema de los márgenes entonces que queden justificados, ¿sí? No sé por qué no está, pero bueno, es porque se ve que estoy escribiendo así cualquier cosa. Bueno, y después también el tema del interlineado, marcan todo el texto, ¿sí? Y ahí lo configuran para 1,5, ¿sí? 1,5. Entonces, así es como procedemos al tema de la entrega del trabajo, ¿sí? Y como les dice aquí, no sé si era Héctor, me parece, no es demasiado, ¿sí? El texto que uno, entonces tenemos que economizar y tener muy en claro las ideas, ¿no? De qué es lo que se va a plasmar. Bien, a ver, entonces, ahí tenemos el tema, ¿sí? Que volvemos un poquito al tema de entonces, ¿cuáles son las características? Ustedes van a tener en las consignas del parcial, obviamente allí van a tener todos los datos y toda la información en la consigna también de cómo es la presentación. Si hubiera algún cambio de lo que yo les estoy diciendo, obviamente allí va a estar. Ustedes siempre aténganse a lo que se pide en la consigna final, ¿verdad? Y no dejen de enumerar las páginas, como les decía hace un ratito. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? A ver. ¿Nada? ¿No? No. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a un tema que es muy importante y muy delicado también. El tema de la redacción respecto de que sea una redacción totalmente personal. A ver, nos ha pasado a lo largo de alguna vez, sí, a los docentes, nos ha pasado que algún alumno en el miedo, en la desesperación, o por ahí en la duda, o no estar muy seguro, ha ido a extraer partes de textos de Profe, internet. Sí, disculpe, sí, si en el Joan. Word del celular, si en el Word del celular no te aparece una especificación del margen, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, ¿vos estás trabajando con el celular para trabajar vas a hacerlo en el celular? Sí,
Mirá, en el caso del celular, sí también tenés la posibilidad de establecer los márgenes, porque, a ver, yo en realidad, hice algo que lo hago, voy a hacer perdón chicos, me vuelvo de vuelta porque hice algo que yo lo hago así en forma manual a mi manera, digamos, pero para el margen, o sea, cuando uno lo tiene que buscar también desde el punto de vista más técnico, ¿sí? Acá nosotros en la parte de diseño, estoy yendo, está la parte de diseño, y ahí cuando vos entres acá en Word, digamos, o en el celular, buscá la parte donde dice diseño de página. Yo lo hago así, pero vas a márgenes, y en márgenes elegís personalizados. Márgenes personalizados, y ahí automáticamente, no sé qué le está pasando ya Como a mi 2,5. Exactamente, sí, la verdad es que está como medio desconfigurado, pero en el caso de los márgenes personalizados, en teoría, lo que hace es ponerte, ¿sí? ¿Ves? Acá, te da las chances de escribir los márgenes que vos querés. Entonces, ahí automáticamente le pones el margen que vos querés que tenga, ¿sí? Y eso te lo configura automáticamente. Así que no te das problema que lo podés hacer así. Ok, Es la manera formal. Perdón ok, que yo se lo dale. mostré de una manera más básica y más común. Así que bueno, se puede hacer eso. Sobre el tema de los plagios, bueno, nos ha pasado, como les contaba, alguno que, bueno, nos copió algún fragmento de internet, alguno que nos trajo más que un fragmento de internet, a veces una pregunta respondida con varios fragmentos entrelazados de internet, y en algunos casos copia de algún compañero que le prestó para que chusmeara un poquito el parcial a ver cómo le iba, y resulta que le copió parte. Bueno, chicos, eso es por ética, una cuestión de ética y una cuestión de responsabilidad profesional, ¿no? Porque estamos hablando de futuros profesionales. Ahí en ese caso, cuando nosotros detectamos estas situaciones, el parcial pasa a ser anulado, ¿sí? Con un 1, con una nota de 1. Entonces esto realmente es muy importante, porque después, obviamente, vas a acceder a un recuperatorio, pero también es pasible de sanción, ¿sí? Entonces, por favor, no incurran en ningún tipo de esas actividades, sean muy honestos con su trabajo. Lo que se sabe, y lo que no, después se va a poder mejorar tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, no utilicen partes de internet ni de nada, digamos, porque, a ver, nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Cuando vamos haciendo las correcciones nos pasa que nos damos cuenta. A ver, cuando un alumno viene con un estilo de escritura, que ya te vas dando cuenta de cómo redacta, de qué manera va, qué palabras usa, qué conectores y qué puntuaciones usa, y de pronto hay una cosa que está como muy armado, perfecta, es muy notorio, ¿sí? O sea, cuando se cambia el estilo de redacción. Entonces, bueno, además también pasamos, cuando vamos escaneando, ¿no? Vamos haciendo ese trabajo de ver si hay alguna cuestión de copia, y también el tema de, bueno, de los trabajos con los compañeros. Así que bueno, por favor, ni fragmentos ni nada, o sea, no. En el caso de si ustedes necesitan usar alguna cita textual, en algún caso les puede llegar a pasar que necesiten citas textuales, ¿no? Que las necesiten allí porque creen que esto es importante en un autor. Bueno, como les decía recién, obviamente lo van a incluir con un estilo directo, en el sentido de Hobbes enuncia, Pascuino enuncia 2 puntos, y ahí ponen, tampoco se copien un fragmento así, sino que sea algo breve, ¿no? Para después poder analizar. Y si no, ponen la explicación y entre paréntesis Pascuino y el año de edición del material, ¿sí? Entonces con eso queda formal, queda una redacción más formal. Esto tenía que ver un poco con lo de la bibliografía que nos preguntó Sofi. Bueno, no es obligatorio ponerla, como te contaba, pero bueno, si ustedes se sienten que lo quieren poner en una carilla aparte, bueno, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Más dudas, preguntas, son bienvenidas. A ver, sobre la modalidad. ¿Nada? Bueno. Y después, por último, estos ya son algunos consejos que tienen que ver con cuestiones más de redacción, ¿sí? Con el tema de la redacción. Cuando ustedes reciban las preguntas, o sea, ¿cómo es bueno, cómo vale la pena proceder? Bueno, en este caso sí es importante primero, o sea, obviamente tener una buena lectura y un buen resumen, bueno, como se maneje cada uno de ustedes para estudiar y para apropiarse, digamos, de los contenidos de los autores.
Una vez que aproximadamente ya tienen en claro, o sea, qué ideas quieren expresar, esto es importante, ¿sí? Tómense el tiempo, digamos, para tratar de extraer lo más importante que van a usar de cada autor. O sea, fíjense que nosotros tenemos muy poco espacio realmente, entonces la idea de tener poco espacio justamente es para ir a lo puntual, ir al grano, no irse por las ramas, que esto es importante. Lo que vale la pena es que ustedes saquen los contenidos más importantes y que nos demuestren que entienden los conceptos de sus autores y cómo esos autores manejan esos conceptos, ¿sí? El sentido que se les está dando a esos conceptos. Entonces, es importante que hagan dos cosas, que tengan en claro el trabajo, digamos, con cada autor, pero que a su vez tengan en claro cómo vincular, digamos, cómo se van vinculando los autores entre sí respecto de la contribución que realizan, ¿sí? Hay algunos autores, tal vez no en este caso, o sea, no desde el punto de vista, porque esto es una mirada más de introducción, ¿no? Los textos que hemos visto hasta ahora, pero más adelante les va a pasar, o sea, tenés teorías contrapuestas, autores, bueno, ya en algunos casos han visto de Hobbes, Rousseau, Locke, están mencionados, y hay distintas miradas, ¿no? Que se van contraponiendo, que se van complementando, o bueno, entonces desde ese lugar es importante que uno tenga claro el autor y después cómo se vincula, cómo se asocia o cómo se contrapone con otro, ¿sí? Busquen expresar las ideas clave y hagan el ejercicio. A veces les sirve a la gente escribirlo previamente antes de pasarlo al Word, hacer un ejercicio de uno, de escribir uno. A veces te hace el ejercicio de escribirlo a mano para focalizar en esas ideas, ¿sí? Y tomar y extraer lo más importante. A ver, como no tienen mucho espacio, ¿sí? No pierdan el tiempo, por ejemplo, mostrándonos ejemplos, ¿sí? O sea, y poniendo ejemplos, o sea, yéndose a trabajar con temas que a lo mejor no vienen a la pregunta, no se vayan por las ramas en ese sentido, ¿sí? Porque ese espacio después ya lo estás usando, ¿no? Es importante que ustedes busquen la manera, a su vez, de expresar, digamos, lo que dicen los autores, pero no copiándolos textualmente, sino que lo hagan apropiándose ustedes y tratando de usar sus propios términos para darnos a entender lo que dicen estos autores. ¿Sí? Es un ejercicio de redacción que, bueno, va a tomar un tiempo, pero por eso tienen las 72 horas, ¿no? Para que lo puedan ir trabajando desde ese lugar. Aprovechen el espacio, ¿sí? O sea, ¿y esto qué significa? Entonces, no rellenar, no poner cosas que no vayan al tema, no poner ejemplos que no vengan al caso, no opinar, porque también esa es la otra, uno a veces caen, como son temas algunas veces políticos, ¿no? Y tiene que ver con la frase que dijo algún político o alguna cuestión, de pronto uno se pone a opinar, se pone en la cuestión de juez, de analizar, y no es la idea. Uno se tiene que separar de eso, y lo que tiene que hacer es objetivamente trabajarlo desde los autores. Nada más, ¿sí? No ponerse a opinar y analizar desde el punto de vista de opinión, ¿sí? De opinólogo. Entonces tengan en cuenta esa cuestión, ¿sí? Y después, también, esto es importante, no rellenen con otros autores, o sea, porque hay gente que a veces nos pasa, digamos, y traen y te vienen con otros autores y, a ver, no es la idea, o sea, traten de atenerse a los autores que están mencionados, ¿sí? Y si hay alguna de esas consignas que dice, tome a los autores como referencia, y ahí es como más libertad que tenés vos para tomar a tal y a tal, estén seguros de, bueno, yo voy a elegir a este autor y a este autor, ¿y por qué? ¿Qué me lleva? Justifíquense primero ustedes, porque este autor y este autor son los más convenientes para trabajar esta consigna, ¿sí? Así que tiene que ver con una cuestión de estrategia, por eso les decimos, estrategia que usa uno, ¿no? En su trabajo. No dejen para el final, no se cuelguen para el jueves a las 8 de la mañana, uy, me levanté y ahora me pongo a hacer el parcial, sino que usen estos 3 días para pensar esas preguntas, para analizar de qué manera las pueden abordar y para hacer ese ejercicio de no estar escribiendo como locos sobre el Word para llegar, sino en realidad hacer ese ejercicio de reflexión previa y decir, bueno, a ver, este autor dice esto, este dice esto, y ahí los analizo, ¿sí? Y por último, cuestiones que tienen que ver con la redacción. Esto es más de consejos, ¿sí? Usen oraciones cortas, no hagan oraciones kilométricas de esas que están separadas con 50 comas, que después es un merengue. Usen la puntuación correcta, la ortografía es muy importante, no manden, hagan la corrección antes de mandar el trabajo, no dejen faltas de ortografía. Desde el punto de vista profesional es muy importante que ustedes ya trabajen esto y que esté súper pulido, ¿sí? Que no haya errores desde ese sentido.
Si utilizan palabras en otro idioma, van en itálica, ténganlo en cuenta, ¿no? Porque, bueno, eso es importante, son algunos tips. No usen, mejor dicho, no abusen de los puntos suspensivos. Hay gente que desde el punto le gusta escribir con mucho punto suspensivo. Para otro tipo de textos y de género funciona divino, pero para el caso de las cuestiones más académicas no, puntos, ¿sí? No usen punto suspensivo, que es como que lo deja todo como en duda. ¿Sí? Bueno, y esos consejos, chicos, básicamente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cómo presentar el parcial y cómo moverse respecto de esas cuestiones. ¿Sí? Bien, a ver, no sé, paren, a ver, dudas hasta acá o preguntas sobre alguno de estos temas, estos aspectos que charlamos. ¿Quedó más o menos claro? Profe, yo cuando dijiste que si hay palabras, perdón, que dijiste que si hay palabras en otro idioma, usar, no escucho bien lo que dijiste. Itálica es mira, ahí lo vuelvo a poner en Word. Suponete que, no sé, usamos la palabra que está por ahí en algún texto, feedback, por decirte un ejemplo. No sé, tiene feedback. Entonces vos agarrás y la palabra, si es en otro idioma, vamos acá, y la itálica es la K. Ah, Lo ok. ponemos ahí, o sea, Listo. porque, bueno, son algunas formalidades muy chiquititas, pero que, bueno, es como para ir construyendo, porque les van a servir para el futuro, ¿sí? Así Dale, que esa gracias. no usen negrita, no agranden las letras, no es necesario, ¿sí? O sea, no, desde ese lugar nada. A ver, Oscar, pará. Silvia, Oscar, yo me manejo con el celular, ¿se puede hacer lo mismo? Pregunta, Oscar, ¿tenés el micrófono para preguntar? Porque a ver si te entiendo, que no entendí a qué apuntás. A ver. Mientras tanto, vamos viendo lo de Juan Pablo. ¿Van a pedir ejemplos para las consignas? Vos decís, Juan Pablo, si nosotros vamos a hacer ejemplos de consignas. No, ya las consignas ya van a ser... pará. Yo te entendí que si iban a pedir ejemplos en el sentido de si vamos a mandarles ejemplos nosotros previos, no. Ahora, si nosotros vamos a pedirles ejemplos a ustedes, bueno, mira, todavía estamos trabajando en las preguntas, así que no estoy segura. No lo sé. Pero no, probablemente no. Si hay que ejemplificar, ¿se pueden agregar noticias citando las fuentes? Sí, eso lo han hecho en algún caso, sí. En ese caso sí, Cecilia, ahí estás, te veo. Es importante que, sí, pongas la bibliografía al final y pongas, en el caso de una noticia, pongan 3 cosas que son importantes. La fuente, me refiero al medio, la fecha y el enlace del que lo sacaron. Cuando uno pone un enlace, pone recuperado de. Dicho sea de paso, o sea, si ustedes, en el caso de la bibliografía, para algún caso que necesiten, y esto seguro lo han trabajado antes en alguno de los módulos que ya tuvieron, están las normas APA. Las normas APA son las universales que todas las universidades y en todos los campos académicos utilizamos para citar bibliografía, así que si tienen la duda van a buscar normas APA, cómo citar noticias de medios. ¿Sí? O cómo citar libros, o cómo citar capítulos de libros, o cómo citar información gubernamental, o sea, está todo detallado, ¿sí? Así que sí, así sería lo de las noticias, Cecilia. Después, pregunta porque me conecté. Sí, Cecilia, si querés abrir el micrófono, Cecilia Gaudioso, y me contás. Lo mismo, Oscar, si podés abrir y nos contás lo que preguntabas del celular. Hola, sí. Cecilia. Sí, Cecilia. ¿qué tal? Mi consulta, porque llegué 10 minutos tarde a conectarme y mi duda era, el parcial se va a publicar el día lunes 10 y tenemos 72 horas para poder presentarlo, ¿verdad? Exacto. Ustedes sí, la entrega es el día jueves 13 a las 12 del mediodía. Así que Bien. 72 horas antes van a estar las consignas publicadas. Buenísimo. Gracias, profe. Es así. Así que está bien. Héctor, ok. Andrés, Oscar, me parece que vos estabas preguntando por el tema de trabajar con el Word desde el celular, me parece, ¿no? ¿Puede ser eso? A ver, poneme un sí, si es así. Hay una aplicación que es la que les permite descargar el Word.
A ver, puede ser complicado desde el punto de vista de la redacción, me tengo que retirar, no hay problema, Flor, un gusto, gracias. Perfecto. En el caso de Oscar, si vos trabajás con el celular, bueno, puede ser un poquito complicado, pero en realidad la aplicación tiene las mismas funcionalidades que lo que es el programa en la PC. Así que lo más importante es conservar la letra, ¿sí? El tamaño de la letra, los Hola, sí, márgenes, interlineados. Oscar, hola, ¿cómo estás? sí, hola, bien, bien, buen día. No, sí, porque yo trabajo con el celular, por eso quería preguntar Bien. si se podía. Sí, obvio, mientras vos armes el texto en un Word, sea del celular, sea de la compu, no hay ningún problema. Chequear antes, obviamente, que esté bien, que cuando lo descargues desde el celular se pueda ver bien. Yo te doy un consejo, Oscar, en ese sentido. No sé cómo estás vos de comunicación con los demás compañeros. Me decían los chicos que están en redes, que están, o sea... O a lo mejor no con los compañeros, en este caso que es el parcial, pero con alguno del tema opuesto, por ejemplo, o con alguna otra persona, amistad tuya, familiar, que simplemente te haga el ejercicio de recibirlo en una computadora y ver si se ve bien. Eso antes de que lo mandes. Más que nada para que cheques que esté seguro y de que esté todo bien. Eso es lo que yo haría. O sea, lo puedo hacer en Word, hago todo cumpliendo Bueno. todas esas características, pero fíjate antes de mandarlo, ¿viste? Porque a veces se desconfigura. Y el PDF también, a mí me ha pasado. Entonces, se te desconfiguran los márgenes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate que yo recién no sé qué me pasó, que no lo podía justificar. Entonces, fíjate de hacer esa prueba, mandáselo a uno del otro tema o mandáselo a un familiar o amigo y que lo revise en una compu y que te diga si lo ve bien y si está todo bien en las 3 páginas. Y con eso ya está, no hay ningún Listo, problema. listo. Entonces hago una prueba y bueno, y lo mando a ver cómo se ven y que me digan. Sí, sí, más que nada probar de que esté seguro de que el archivo esté bien. Era lo mismo que decíamos, ahí te dice Juan Pablo que cualquier cosa se lo mandes a él. Creo que no hay problema porque vos sos Abruza y el otro es Malabuti, así que no van a tener, exacto. Muchas gracias, Juan Pablo, buenísimo. Para que lo revisen, ¿sí? Si a alguno más le pasó, el otro chico del celular, creo que era Joan, es exactamente igual, ¿sí? Prueben estas cosas, ¿viste? Para evitarse problemas. Ahí, Oscar, te dejaron el mail de Juan Pablo. ¿Sí? Los resultados del Dale, segundo listo, TP, listo. ¿cuándo estarán? Mira, Cecilia, no tengo un día seguro, ¿sí? Nosotros estamos en el proceso Eso de iba a corrección. preguntar, por el segundo, los resultados del segundo TP, eso estaba por Ahí preguntar, justo. estamos en eso, trabajando, todos los integrantes de la cátedra, estamos con la corrección en este momento. Así que en breve, seguramente en los próximos días ya van a estar, ¿sí? No se hagan problema que en breve se va a estar colgando allí la planilla con los resultados. Sí, es muy importante, esto dicho sea de paso, o sea, en los trabajos prácticos también, no se cuelguen, aprovechen de hacerlos, si los hacen con tiempo, es lo mismo, misma dinámica. Las consignas son realmente muy dinámicas, ¿no? Desde el punto de vista de la participación. Así que bueno, y si alguno no pudo hacer el 1 o no pudo hacer el 2, bueno, recuerden que son 3 los trabajos, ¿no? Que uno tiene que tener, así que con todo para los 2 que faltan, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, esto tiene que ver, digamos, con características generales que queríamos trabajar con ustedes para que se sientan un poco más seguros al momento de abordar el parcial, ¿sí? Y pierdan el miedo. A ver, esto ya va más allá de la cátedra, lo digo yo desde lo personal. A todos nos ha pasado que algún parcial decíamos, uy, es un montón de información, procesar mucho, algunos siempre hemos dejado para el final por alguna razón, en algún parcial no nos fue bien. Bueno, no es el fin del mundo, ¿sí? Todo se recupera, todo se puede volver a revisar, todo se puede volver a cursar, ¿sí? O sea, tranquilos desde ese punto de vista. Lo importante es ese compromiso que uno tiene que tener de entrada y la seriedad, porque eso marca también el rumbo profesional de uno el día de mañana. O sea, uno a veces, por ejemplo, o sea, no sé, en la cuestión de lo que era el secundario, en la actividad, ahí tal vez era una cosa. Pero a partir de ahora, digamos, ya es un compromiso profesional futuro que uno toma porque está haciendo lo que le gusta. Entonces, en la medida en que ustedes se comprometan en hacer ese seguimiento de clases, en que estudien,
¿sí? En que no dejen todo para último momento, en que vean los videos, en que consulten dudas si las tienen, que participen de los foros, que eso también es importante porque para los profes nos ayuda a evacuar dudas, ¿no? Respecto de todas las clases y los temas que se han visto. Les va a ir bien, ¿sí? Tienen que verlo desde el punto de vista de la tranquilidad. En el parcial lo que se hace es probar que uno ha leído, probar que uno sabe, que uno ha empezado a tener una introducción respecto de los conceptos más importantes de la política, ¿sí? De la ciencia política. Entonces con eso ya quédense tranquilos que si se están, digamos, comprometiendo, no van a tener problemas. Y si tienen temores respecto de la cuestión de la escritura, bueno, nadie nace escribiendo académicamente de una feliz y perfecto, ¿sí? O sea, eso también es un aprendizaje que les va a tomar un tiempo. Hay gente que le resulta más fácil porque le gusta, porque le sale escribir genial, hay otra gente que le sale mejor hablar, cada persona tiene un talento distinto. Entonces, si ustedes son personas que se les hace sencillo escribir y redactar, buenísimo, no dejen de explotar esa característica. Si son personas que les cuesta, comiencen a ver distintas estrategias, incluso vean algún curso, vean algunas posibilidades, vean tutoriales en internet de cómo mejorar la escritura académica, porque bueno, eso a la larga cada vez lo van a necesitar más, ¿sí? Así que bueno, nuestra idea en esto es acompañarlos en eso, sí, hacerles bueno, un acompañamiento para que se sientan cómodos desde ese lugar, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, desde lo que tiene que ver con las características del parcial, yo no sé si hay alguna duda más sobre la realización, ¿sí? Después, bueno, pueden surgir a lo mejor inquietudes respecto de los contenidos, de los temas, cómo han ido con el abordaje de la lectura. A ver. De los contenidos, de los materiales. Yo. Bien. ¿Se escucha? ¿Van bien? Joan o Héctor, no sé si preguntaste Héctor o Joan, me parece. A ver. Los dos hablamos parece, pero se me escucha, ahora estoy hablando Héctor. Héctor, te escucho, sí. Ay. No, bueno, en base a su pregunta, en lo personal, sí, han sido abordables los temas. Sí, obviamente creo que hay que complementar cada lectura con el video inicial de cada uno de los profesores. Creo que es fundamental en ese sentido como introductoria y además como orientación a propiamente tal. Y bueno, era eso. Y sobre la base de lo mismo, obviamente hay algunas dudas en lo personal en cada tema, pero a lo mejor dejarlas para después a medida que se vaya dando la clase y el resto también quiera opinar de este tema. Bien, en realidad, mira, o sea, nosotros desde el punto de vista de lo que tiene que ver con no es que vamos a hacer una clase, digamos, de repaso de contenidos, sino que es más orientada a todo lo que tiene que ver con la realización del parcial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas características. Y después, sí, en realidad la idea es que abiertamente, digamos, vayan manifestando dudas que también tienen respecto de los contenidos, así que si lo querés compartir, es lo ideal, es lo que haríamos en este caso. No tenemos clase, digamos, no es una clase formal en este caso, es más informal en el sentido de si hay dudas de cualquier tema que tenga que ver con el parcial o dudas que tengan que ver con la forma, o los contenidos también, aprovechemos para charlarlo. Así que, si nos querés contar... Quería preguntar algo sobre el texto de O'Donnell. No sé si lo tengo que hacer en el foro o quizás sea factible hablarlo acá. Mira, podemos hablar y también podés consultarlo en el foro, así bien. También tenés la mirada de los demás profes también, ¿no? Bien, en el caso del texto de O'Donnell lo trabajó Camila, este es el texto publicado esta semana. Entonces, bueno, viste que también hay una actividad de debate, consigna, y también es para cualquier duda que ustedes tengan. Así que, bueno, lo podemos ver en ambos lugares. Sí, perfecto. Bueno, ¿quieren que arranquemos con Héctor o preferís Cecilia? No sé cómo prefieran. No, adelante, adelante. Bien, Héctor, te escuchamos. Bueno, primero un poco yendo por orden con respecto a algo lo conversamos el otro día con el profesor Lucas y la Ceci también lo planteó, pero me gustaría a lo mejor profundizar respecto a ese detalle. Específicamente al trabajo 1, para saber más o menos si estamos orientados hacia dónde apunta la ciencia política contemporánea, a lo mejor conversar de ese tema. Y lo
otro yo tengo una pregunta, es si a Schumpeter su teoría política, que obviamente difiere y sobre la base de una perspectiva más pragmática, diría yo, como algunos dicen maquiavélico, si se toma su teoría de la democracia como una teoría a tener en consideración o como un autor simplemente que es distinto al resto. Y la valedera es la teoría del gobierno de todos y no de esta élite como plantea él. A ver, mira, a ver, vamos primero desde lo que tiene que ver con la parte de la ciencia política contemporánea. El texto de Joseph Vallès, viste que es bastante gráfico en un punto, o sea, realmente es muy concreto y muy definitivo desde el punto de vista de la mirada, o sea, de tomar lo que tiene que ver como a la política como el espacio de gestión, ¿sí? En donde se dirimen las diferencias de la sociedad, en donde se van gestionando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esos conflictos que son inherentes a todas las sociedades. Entonces, desde el punto de vista, o sea, desde lo que tiene que ver con la ciencia política, o sea, esto es más que nada de lo que tiene que ver con la política desde el punto de vista de acción, ¿no? O sea, la praxis política que se orienta a esta idea. Pero bueno, desde el punto de vista del análisis de la ciencia política, obviamente estamos hablando desde una mirada, ¿sí? En la que obviamente estamos analizando este tipo de fenómenos y por supuesto sigue estando en presencia el estudio del poder, está el estudio del Estado y también hay nuevas miradas que tienen que ver acerca de, por ejemplo, los sistemas de representación, qué es lo que sucede con nuevas concepciones acerca de la distribución del poder, qué es lo que sucede, digamos, en las sociedades y cómo se siguen organizando, porque hay una organización en el sentido de organización social que es permanente, que va evolucionando. Entonces también se van analizando nuevos métodos y nuevas maneras de participación, ¿sí? Nuevas maneras de movilización política y nuevas, digamos, tendencias que van surgiendo también en distintos planos. A ver, no se puede generalizar la ciencia política como un modelo, digamos, que está aplicado a un contexto determinado, como sí sucedió, por ejemplo, en los 50, o sea, con el conductismo que ustedes han leído, ¿no? Esta mirada de la definición de la ciencia política que se da en el marco de la sociedad, de la democracia norteamericana, y una ciencia que se define para estudiar ese tipo de sociedad sin tener en cuenta lo demás, o sea, sin tener en cuenta los demás sistemas políticos o las demás sociedades. Entonces, desde este lugar, bueno, estamos hablando de una ciencia que aborda todas estas miradas y la aborda también desde contextos micro, ¿sí? O sea, desde lo que sucede en la realidad latinoamericana, desde lo que sucede en la política europea, en lo que sucede en el contexto internacional. Algo importante, digamos, desde el punto de vista de los métodos, está por un lado, tengan siempre en cuenta lo conceptual, ¿no? De los ejes sobre los que se aborda, y después tenemos también el modo, el método a través del cual se realizan estos abordajes, ¿sí? ¿Qué tipo de investigaciones formalmente son las que se llevan adelante dentro de la ciencia política? Si en un momento fue un tipo más conductista que implicaba que fuera más cuantitativo, más de sondeos, más de traducción a datos estadísticos, ¿sí? Desde ese lugar, luego crecieron y fueron dándose otras tendencias, como por ejemplo lo es la política comparada, que tal vez actualmente es una de los modos centrales, digamos, de conocer, porque tiene que ver con comparar sistemas políticos, comparar cómo se dan fenómenos en distintos estados, en distintos sistemas políticos, en distintas regiones. Entonces, desde ese lugar, bueno, tiene que ver un poco de lo que tiene que ver con la ciencia política contemporánea y también los desafíos de abordar nuevos conceptos, ¿sí? Porque las sociedades son cada vez más diversas, cada vez con problemas y con demandas más particulares, y entonces está ese desafío de buscar nuevos ejes y nuevos esquemas de trabajo, ¿sí? Que den respuesta a esas sociedades. Sería más que nada desde ese lugar. No sé si... Sí. Sí. Y ahí reforzar entonces lo que acaba de decir con lo que especificaba también el profesor Lugoni con respecto a la política comparada y centrarse en el neoinstitucionalismo, considerando esta nueva variable que a mí no quiero ser salamero, pero me encantó el hecho de que, porque antes primero nunca lo había escuchado y ahora se refuerza el concepto de considerar la idiosincrasia del país en el cual se está estudiando, porque obviamente los acontecimientos pueden ser similares, pero varían mucho
las políticas o las decisiones que se van tomando dependiendo a la idiosincrasia propia de cada nación. Entonces, un poquito de eso. No se puede aplicar, o sea, desde el punto de vista metodológico, vos podés tener una base, sí, hay una serie de métodos, de procedimientos, desde el punto de vista de los análisis que sean cuantitativos o cualitativos, respecto del abordaje del fenómeno político que vos estés tomando. Pero no se puede desconocer lo que pasa en el contexto local, ¿sí? Y hay una lucha por apropiación de sentidos permanentes, ¿sí? Hay una construcción permanente de lo que tiene que ver, y hay una redefinición política permanente que se da producto de la interacción de distintos actores que definen en ese momento particular. ¿Sí? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, hay como el análisis del poder se da también en instancias a nivel micro, ¿sí? Pequeñas, o sea, si se parte un poco desde la mirada inicial de lo que es la distribución del poder desde el punto de vista del Estado, ¿sí? Luego hay que ver y buscar, digamos, nuevos autores y nuevas miradas, que es un poco lo que vos decís, prestan atención, ¿sí? A la distribución del poder, ¿sí? En distintos grupos y en distintas esferas de participación, que ya van más allá de la mirada estatal en sí misma y de la lucha por la apropiación del control del régimen político, ¿sí? Eso es un modo, ¿sí? La lucha de los partidos políticos, ¿sí? O de liderazgos por la apropiación del gobierno, básicamente viene a ser eso. Pero desde la mirada, desde el poder, la distribución del poder está en absolutamente todo, es a un nivel institucional, se da hasta en la institución más pequeña que vos imagines. ¿Por qué? Porque hay actores que están queriendo influenciar, ¿sí? Están actores que están queriendo que los demás cumplan, ¿sí? Alguna acción, que acaten alguna idea, ¿sí? Hay siempre alguna intención. Entonces, desde ese lugar hay que concebir, esto tiene que ver un poco con la discusión del poder, que lo vieron en la clase 2, y tiene que ver con eso, ¿no? De mirar y concebir el poder desde ese lugar. No solo se da en un sentido macro, sino que también es a un sentido, bueno, institucional, pequeño, ¿sí? Sí, la verdad que sí, que había asimilado ese concepto, pero la verdad que lo asimilé como de manera memotécnica, haciéndole literal caso al texto o a la expresión del autor y justificado con lo del profesor en la clase. Y en ese sentido, sí, por ejemplo, en el ejemplo personal que me tocó dar en su dimensión política del poder del TP2, tomé como la manifestación de lo personal de salud allá en Neuquén con las trabas de la ciudad, de los accesos a la ciudad, etc. Pero, y tal como dice, como... A ver, contame un poquito, Héctor. En ese caso a mí no me tocó leer ese trabajo. ¿De qué trató? No me tocó en ese trabajo, todavía no lo vi yo. Tu trabajo, digamos. Ya, el TP2, el profesor solicitaba que sobre la base de las distintas dimensiones que adquiere el poder en lo político, ideológico y económico, dar 3 ejemplos de ello. Pero es que y ahí el texto del profesor Vallée viene porque hace las especificaciones de lo que es el poder y después se entabla a la dimensión política con el uso legítimo de la fuerza sobre la base de regular un conflicto social, ¿no es cierto? Pero en una parte o a posterior especifica que en realidad para él el poder no solamente se puede tomar de las dos formas que de manera paralela lo presentan distintos autores, en el caso de Hobbes, si no me equivoco, el que establece la utilización como un instrumento de recursos y el otro como un resultado de una relación. Pero sí. Vallée establece que en realidad ese es la conjunción, un resultado sinérgico de ambos dos, sobre la base de esa conjetura de poder se puede dar en la dimensión política. Y ahí me agarro, me vinculo a lo que usted acaba de decir, que también lo había interpretado así, pero en lo mental todavía no logro asimilarlo bien. ¿Cómo se legitimiza el uso de la fuerza desde lo macro o consideración como el uso de la fuerza del Estado? Se puede llevar a un grupo más pequeño, como le decía, como es lo que se está dando con las manifestaciones sociales, en que en realidad ellos están manifestando, están haciendo uso de su poder político. Exactamente. ¿Cómo se transfiere esa legitimidad de la fuerza de lo macro a lo micro?
Bien, Claro. es que en realidad vos tenés que tener en cuenta, y hay dos cuestiones. Uno es el tema de, vos estás analizando el tema de la movilización. Bueno, justamente esta apertura, ¿no? A tener en cuenta que en todo grupo social, o sea, hay intereses, ¿no? Y de este tipo tiene que ver con grupos de presión, grupos, lo que tiene que ver con el lobby, sí, formalmente. O sea, hay distintas demandas de la sociedad que necesitan ser canalizadas a través de distintos tipos de mecanismos. Y esto, de alguna manera, o sea, toma una coherencia desde el punto de vista del espacio político, cuando desde la idea de articulación, de la búsqueda de consenso y desde lo que tiene que ver con la negociación en un buen punto, o desde la imposición en un punto cuando ya hay una imposición de autoridad, sí se desarrolla desde el punto de vista de la dinámica que se da en el campo de la política. El campo de la política es negociación permanente. Entonces, desde ese lugar, sí, vos tenés que tener en cuenta que se busca canalizar una serie de demandas que son múltiples, que son muy diferenciadas, en las sociedades cada vez más complejas. Hay grandes desafíos para las democracias actuales, y en este punto, bueno, la política, ¿no? Y la función política se encarga de tratar de dirimir y de definir cuáles de esos temas van a ser los que van a tomar primacía y los que se van a identificar como relevantes en el espacio público político. ¿Sí? Ya. Eso por un lado. Ahora, vos me decías otra cosa, de cómo es lo de la fuerza. No, porque ahí hay algo a considerar. Hay muchas maneras de organización social, hay muchas alternativas, que tantas como sociedades existen, pero ahí el tema del monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la autoridad, en ese sentido, de la fuerza de lo que es la violencia física, vamos a decirlo así, solo es del Estado. Entonces ahí hay una distinción, o sea, los grupos de poder, los grupos de presión, en teoría, no tendrían esa facultad. ¿Por qué? Porque no tienen el poder formalmente de crear leyes, porque eso es una facultad solamente a través de la dinámica de representación estatal, y no tienen la posibilidad de hacer uso de fuerza a través de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas para que esas leyes se cumplan. Y no tienen un sistema judicial que permita que acate la gente, que obliga a cumplir las leyes. Entonces, desde ese lugar, esa es la importancia, digamos, la característica definitoria del Estado, y ahí es a donde apunta Weber también, ¿no? En su definición, que es la que nosotros usamos. Bueno, ahí Así está entonces la diferencia que no habíamos podido lograr obtener la otra vez, en el sentido de que primero, bueno, lo que usted decía, el duopolio, mejor dicho, de la fuerza, que el monopolio del derecho y el monopolio de la ejecución de la fuerza, ¿no es cierto? El duopolio Claro, que lo menciona Valen, si no me acuerdo. Y ahora, claro, no sé, ¿lo tenés? Exacto, en realidad claro. Esa es la característica definitoria del Estado desde el punto de vista de organización social. Que ahí el profesor Luoni también en el texto lo dice, esta es la que está en este momento, el Estado como modo de organización social. Ustedes vieron que ha evolucionado, tenés un Estado absoluto, después pasás a un liberal, después pasás a un Estado que es benefactor, ¿no? Desde el punto de vista de bienestar, pero en este Estado, desde el punto de vista de las características que tenemos, ese es hoy, digamos, desde el modo. Esto puede evolucionar a nuevas formas, no sabemos, sí, pero desde esto, o sea, y como eje, es uno de los ejes centrales del estudio de la ciencia política. Y ahí está un poco, digamos, no sé si quedó un poco en la consulta. Sí, no, y eso, y lo otro también a hablar en vuelta, de que ahora que me queda un poquito más claro el concepto, la diferencia, que a veces pues, se toman como similares, pero en lo personal creo que no es lo mismo, el uso de la fuerza y el uso de la violencia. Claro, exactamente. Bueno. Violencia al género. Sí, en este caso sí, o sea, desde el punto de vista del monopolio, de este uso legítimo de la fuerza o de la violencia física, sería un sinónimo en esta cuestión, porque Sí, es claro. la posibilidad de obligar a los ciudadanos a cumplir las leyes que ellos mismos, en calidad de su elección de representantes, han formulado. Entonces, desde ese lugar sí, o sea, es la organización que tiene las facultades de disponer de este tipo de uso, ¿sí? Que es la coacción, o sea, formalmente, ¿sí? Desde este lugar, ¿sí? Y después, habías consultado algo de Schumpeter, Hugo. Héctor, perdón, sí. Héctor. En el caso de Schumpeter, para que
un poquito el tema de Schumpeter tenía que ver, si era una teoría que estuviera vigente o si era un autor más. A ver, desde el punto de vista, o sea, ha tenido una evolución, ¿sí? Un poco Fede en el video lo contó, ¿sí? O sea, ha tenido algunas, en lo que es, por ejemplo, lo que después se conoció, ustedes lo van a trabajar un poquito más adelante, probablemente en otras asignaturas, pero lo que es la teoría de la elección racional, ¿sí? Lo que tiene que ver con otras teorías que abordan, digamos, los estudios de los votantes como consumidores, cuestiones que tienen desde la psicología, que se abordan las conductas de los individuos respecto de cómo eligen cómo votan, ¿no? Ha habido distintas miradas, distintas corrientes que luego han retomado, digamos, esta teoría democrática que formula Schumpeter. Desde el punto de vista, o sea, vos te preguntás si en realidad, desde la mirada académica, digamos, prevalece esta teoría, digamos, que tiene que ver con una mirada más economicista, con una mirada más pragmática, con una mirada que no confía, vamos a decirlo, en lo que tiene que ver con el uso racional de los electores al momento de elegir a los candidatos, sino que pasa, digamos, más para una cuestión de pragmática y que los votantes son como consumistas que eligen en un supermercado ofertas, y tenemos partidos políticos que son los que se encargan de dirimir esa lucha para apropiarse del control del gobierno, ¿no? de la agenda política y del control. A ver, desde un punto de vista, o sea, es un autor que ha sido muy importante, ha marcado el desarrollo de la ciencia política y ha marcado una tendencia en ciencia política realmente muy importante desde el momento en que fue formulado en adelante, ¿no? Desde una mirada no se puede negar la contribución que ha hecho, sí, porque bueno, ha marcado, ¿no? Como te decía, un montón de otros análisis y estudios que, bueno, han desarrollado más estas características. De todos modos, hay otras miradas complementarias, ¿sí? Ustedes mismos tienen una acá que está incluida, que Fede también la menciona, y tiene que ver con el tema de la democracia participativa, ¿sí? Es una mirada de construcción democrática completamente distinta, ¿no? Que tiene que ver con la unión y la reunión de las personas en asambleas, y que a través de esas asambleas se toman decisiones para generar una influencia y participar dentro del espacio, a ver, de lo que tiene que ver con la dinámica de poder en las instituciones o a nivel más de la dinámica de lo que es el espacio público. Pero bueno, digamos, no es la única, ¿no? Después también, desde el punto de vista, o sea, desde lo que tiene que ver con la teoría, o sea, también tenés, digamos, la mirada, digamos, de los ciudadanos como representantes, sí, bueno, o sea, ahí en la teoría de lo que es la democracia participativa y en lo que tiene que ver con lo que es los conceptos propios, por ejemplo, de poliarquía, Andal y demás, ahí tenés una mirada, digamos, complementaria, o no, más que complementaria, o sea, opuesta, ¿no? Desde el punto de vista de que sí se sigue considerando al ciudadano como, bueno, artífice, digamos, desde lo que tiene que ver con el poder político, la lucha por la representación política y los sujetos como personas, como individuos que son capaces de asociarse para abogar por demandas. Así que bueno, digamos que son corrientes, ¿no? Que están presentes, y vos tenés que ver que después los politólogos, ¿sí? Quienes van, mucho desde una mirada muy economista en este caso, van adscribiendo a esos distintos tipos de corrientes, ¿sí? Pero bueno, no sería tan dominante hoy porque hoy se analiza desde otros lugares, se analiza desde una mirada más de política comparada, se analiza más la dinámica de poder a nivel microinstitucional, como ya habíamos hablado. Entonces, bueno, se confía en la capacidad racional de las personas de intervenir también en su propio quehacer cotidiano. Entonces, bueno, desde ese lugar sería un poco así. Gracias. Bien. Bueno, buenísimo, Macarena. Gracias. Ahí, no, lo que sea para ayuda está bien. O sea que, bueno. No sé, Héctor, si querés comentar algo más, alguna otra duda. O también teníamos a Ceci, que también tenía una consulta, me parece. Sí, no, dejo la inquietud más que nada. Leí el texto de O'Donnell, me encantó, sí. me sentí en casa, sí. Muy latinoamericano, muy nuestro, sí. Y me dejó una reflexión. Necesariamente cuando uno lo lee, y leía la segunda transición de Brasil, sí. No podía menos que hacer la segunda transición nuestra, ¿no? Exactamente. Hacer un recorrido, como una línea. Y me quedé pensando, no lo resolví,
¿hasta qué punto una transición, una segunda transición, termina en nuestra historia con Alfonsín, con el advenimiento de la democracia? ¿O eso tiene bordes más difusos? ¿O pueden haber resabios, esquirlas? A ver, No, Ceci, volvés sobre la pregunta. A ver, antes que nada de lo que estabas diciendo de Guillermo O'Donnell, sí, es el politólogo por excelencia de Argentina. Hay un montón, brillantes, excelentes, buenísimos. Pero bueno, tal vez es uno de los considerados maestros, ¿no? Porque además, desde el punto de vista, muy bueno, de claro. sí, con todo lo que es el Estado burocrático autoritario, lo que tiene que ver, sí, con la democracia delegativa y un montón de otros conceptos que después ustedes van a trabajar en otras cátedras, o tal vez están trabajando ya, van a ver que él ha marcado, ¿no?, toda una tendencia que ha sido central desde la contribución del pensamiento latinoamericano a la ciencia política, y ha abordado las problemáticas desde la mirada local, que es un poco lo que decía Héctor, sí, o sea, de venir hacia lo local. Ha trascendido, Claro. ha sido brillante, ha sido docente, yo no sé si no estoy segura de si fue en todas, pero estoy segura de que hizo la tesis o fue docente por lo pronto en Yale, estuvo en Harvard y estuvo en otras universidades, en Stanford, formándose con los exponentes máximos de la ciencia política de su tiempo, y fue docente también allí. Entonces realmente es muy importante reconocer la labor de O'Donnell como politólogo que ha contribuido a formar la ciencia política argentina y que tanta riqueza le dio, ¿no?, desde las contribuciones y desde las miradas que dio. Así que bueno, eso desde ese punto. Es excelente, es maravilloso leerlo. Y después, bueno, la pregunta tuya tenía que ver con... Profesora, disculpe que la interrumpa, y que hay algo que me... no es que quiera ser polémico, sino muy por el contrario, pero con respecto al profesor O'Donnell, me gustaría aclarar algo, como no sé si ya se dieron cuenta, soy chileno. La observación al respecto de que en realidad, para mí, no para mí, los libros en general de historia chilena consideran a la dictadura militar como un gobierno prácticamente totalitario en términos de edad, pero completamente represivo y que tuvo un desempeño económico más que malo. Y en ese sentido, hacer un paréntesis, porque da para interpretar, y sobre todo cuando leo a mis compañeros con sus opiniones, que queda como esa apreciación, como que la dictadura militar chilena es más cercana a la brasileña, si uno quiere hacer un parangón, que con respecto a la Argentina, en lo que específicamente se refiere a violación de los derechos humanos. Creo que es conveniente hacer esa aclaración porque realmente, o sea, en memoria de los miles de detenidos desaparecidos en Chile, que pensar que no hubo tanto, que no fue tan grave, no lo creo de verdad, de corazón lo digo, que no es tan justo. Y además que el desempeño económico, si uno compara el PBI de los años 80, incluso hasta el 88, cuando se hace el plebiscito, eran tan bajos o más malos que cuando la dictadura militar acá entregó el poder. Claro, en eso no, totalmente de acuerdo. A ver, desde el punto de vista, ¿no?, de un régimen que tiene que ver con el autoritarismo y tiene que ver con lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, en más o en menor grado, todas fueron caracterizadas por lo mismo. Falta de posibilidad de las personas de expresarse políticamente, falta de posibilidad de ejercer, bueno, en el caso de Brasil sí, está el tema de que sí funcionó el Congreso, pero bueno, desde un punto de vista totalmente limitado y que no hizo uso de la tradición republicana, ¿no?, desde la idea de representación de los ciudadanos, el tema de que los ciudadanos dicten sus propias leyes a través de estos representantes, el tema de que no hubiera posibilidad de movilización, en más, en menos, pero en definitiva no lo había, porque había represión, si había desde ese lugar. Todo lo que ha caracterizado, o sea, creo que en general, en común, en todo lo que fue el concepto de todas las dictaduras latinoamericanas, todas caen bajo lo mismo, sí, entonces totalmente, o sea, justamente el movimiento que ha surgido, ¿no?, de lucha
por la verdad, por la justicia, por la memoria, es algo que es una deuda pendiente, incluso en muchos lugares, en muchos estados, y bueno, es algo por lo que tiene que trabajar, digamos, todo lo que tiene que ver la comunidad académica del continente, ¿no? Así que bueno, gracias por tu contribución en ese sentido, ¿no? Y bueno, pensar que sí, no hay mejor dictadura que otra, no podemos jamás desde una mirada académica pensar, esta fue mejor en esto porque no. Todas han sido terribles y con el legado, con que haya un muerto ya es suficiente, ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez a lo mejor el debate de lo que vos decís se ha dado desde el punto de vista de Chile, Brasil, por esta idea de transición más larga que se dio, o sea, desde el punto de vista de que demoró más en hacer el corte que, por ejemplo, lo que es en Argentina, porque bueno, acá no se olviden, nosotros veníamos saliendo de Argentina de una guerra, ¿sí? En una guerra que la dictadura pensó, una guerra que instaló con el objetivo de perdurar en el espacio político más años, ¿sí? Para tratar de legitimarse y legitimar el poder, que era un poder que no podía legitimar nunca porque fue autoimpuesto. Entonces, desde este lugar, ¿sí? Bueno, o sea, tal vez desde esa mirada, esa transición que se dio de una manera más lenta, más progresiva, con un Pinochet negociando, ¿no? Esta idea de la cuestión vitalicia, ¿no? Allí en el Senado, un poco se asemeja en ese sentido a la transición que se da en Brasil, que fue un poco más lenta y un poco, bueno, con distintas características, ¿no? Que es un poco más encubierta, quizás. Claro, de una Más manera encubierta. ¿no? Desde un punto de vista más negociado también, si se quiere. Mm. En el caso de Argentina, bueno, se dio ese colapso desde el punto de vista de que, bueno, era absolutamente insostenible por un montón de variables, ¿no? Y también porque tenía que ver con que los partidos políticos comenzaban a hacer una aproximación y comenzaban a perfilarse en una sociedad que muy, muy politizada, ¿no? Entonces, bueno, había como una necesidad en ese sentido y confluyeron una serie de factores. Pero bueno, gracias Héctor por tu comentario, ¿no? Desde ese lugar. Cecilia, vos, a ver, para reformular, a ver, yo ¿para qué voy a ir repasando? Sí, tomando en cuenta Sí. los conceptos de O'Donnell y el análisis que hace de Brasil respecto del tránsito de una segunda transición. Sí. En nuestro país, trasladándola a nuestro país. Sí. ¿Necesariamente esa segunda transición tiene que tener un corte cronológico al terminar la democracia de Alfonsín? No. ¿Que continúa? No, es que justamente esa es la segunda transición. En teoría, o sea, y es un poco en varios autores, ¿no? Pero el momento de transición a la democracia se da del paso del momento autoritario, del gobierno de corte autoritario, totalitario, la característica que tenga, cuando se llama elecciones y se da el traspaso, digamos, a el gobierno de corte democrático. En el caso nuestro, la dictadura, que pasa el 10 de diciembre del 83, asume Alfonsín, pero las elecciones habían sido 2 meses antes, y ya hay todo un proceso de transición y de negociaciones que van teniendo lugar. Eso es lo que se denomina formalmente transición democrática. Bien. Ahora, como les contaba Camila, no es que es, listo, transición, ya está, 10 de diciembre del 83, sino que es un proceso de negociaciones previas y posteriores a esa toma del mandato, ¿sí? Y que Alfonsín realmente fue muy complejo porque hubo una gran cantidad de negociaciones que incluso llegaron desde el punto de vista hasta el gobierno de Menem, ¿no? O sea, claro, por eso pensaba, el indulto de Menem, ¿no sería parte de esa transición? El Pacto de Olivos... Parte de negociaciones. El Pacto de Olivos tiene que ver más con una reforma política que buscó y tuvo otras intenciones. Pero vos recordá, digamos, la transición formal es ese momento de traspaso del gobierno de dictadura a la democracia. Y el segundo momento que vos mencionás es lo que se llama la consolidación democrática. Sí, formalmente hay ciertas profe. características, pero en el caso de, digamos, formalmente el momento de consolidación se da cuando el primer gobierno democrático pasa el mandato al segundo, digamos, que ese es un momento, no es que tampoco, después cuando a Alfonsín le pasó la transición que fue anticipada a Menem, tampoco es que es más. Profe, eso iba a decir, que la época de Alfonsín se adelantaron las elecciones, se adelantó el mandato.
Las elecciones se hicieron, pero se adelantó el traspaso, exactamente Sí. por la crisis y la hiperinflación y bueno, las características que tuvo el fin del mandato de Alfonsín. Entonces, Lo mismo que presidente electo Menem toma. pasó, creo que pasó, si no me equivoco, no sé si era el 2000, no me acuerdo bien, con de la Rúa. Sí, con De la Rúa fue distinto, porque en el caso de De la Rúa no teníamos un gobierno electo que ya estaba asegurado el mandato, el paso. De la Rúa iba por Sí, su porque segundo año de poder, de sí, mandato. hubo una semana que tuvimos 5 presidentes. Sí, lo recuerdo muy bien. Eso implica Sí, mis años, sí, lo hemos vivido. sí, porque yo Chicos, los que son... Sí, en la última semana me acuerdo bien, donde yo sé bien, porque vino Rodríguez Sá, que fue el último presidente, que estuvo acá en el Mar del Plata, si no me equivoco, en el Chamomaral. sí, sí. Y ahí para mí Igual casi hubo estuvo un una golpe de semana. Estado. Una semana, sí. Hubo un Y golpe de quería Estado porque saldar la deuda. lo que me contaron a mí, que yo tengo muy llegado, que cuando quería hacer unos cambios como llaman, Rodríguez A, después yo tuve contacto con él, porque yo me postulé para concejal Mirá. 4 años más atrás, en el partido de él, y me comentaron, y bueno, ahí fue cuando me dijeron lo que le había pasado. Antes me habían dicho lo que habían pasado, que le habían pagado la luz, lo habían amenazado, había un golpe de Estado que le querían hacer ¿A Rodríguez a Rodríguez A. Sí, a Rodríguez A. Y bueno, cuando Sí. yo después estuve hablando con él, me fue más efectivo la charla y fue la verdad lo que había pasado. Por Bien. eso cuando hubo unas elecciones, que se adelantó las elecciones por Duhalde, bueno, que fue el último, después como presidente, si no me equivoco. Y es que Duhalde es quien queda. Sí, Duhalde finaliza el mandato de la Rúa. A ver, de la Rúa, vos sabés, exactamente. claro. Y bueno, y ahí, ¿cómo es? Que si no me equivoco, hubo parejo en la elección entre Menem y Néstor. No, Que no al fue final tan parejo. En realidad, formalmente las elecciones del año 2003 las gana, quedan bastante parejos y van a balotaje. Menem, exactamente, fue bastante parejo. Y al final no hubo balotaje porque renunció, no sé qué pasó ahí, que hubo arreglo, si no me equivoco. Menem sabía que con la coalición que se estaba formando, o sea, que antes de volver a lo que fue la década de los 90, mucha gente, aunque no estuviera de acuerdo en su momento, lo iba a votar a Néstor Kirchner. Y él creo que tenía el 1% de votos en la primera vuelta. No me acuerdo si el 21 o el 23. Entonces, lo que hizo como jugada política Menem fue bajarse del balotaje, con lo cual le dejó la presidencia a Néstor Kirchner, con la intención, en realidad formal, de que Néstor Kirchner accediera a un gobierno, un poder ejecutivo, sin estar fundamentalmente legitimado por el voto popular, porque formalmente solo lo estaba respaldando un 22, 23%, no me acuerdo ahora bien la cifra. Entonces esa fue el manejo desde ese lugar. Bueno, después conocemos la historia un poco, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que estabas contando antes, Oscar, sí. No, soy yo, Héctor. Un poco profundizar lo que usted decía y responder la pregunta de Ceci, porque en realidad eso lo conversamos más también en detalle con la profesora Luna en la mañana, y un poco reforzar los detalles históricos que da el compañero Oscar. Pero sí, en el fondo interpretar la pregunta de Ceci y para reforzar lo que dice usted. Ceci, sí, yo también hice la misma pregunta en la mañana, ¿cómo poder identificar ese momento de consolidación de la democracia? Porque en realidad nace la pregunta, ¿estamos transitando todavía la segunda etapa de la transición? Esa es la pregunta general. Si estoy equivocado, dígame, quiero interpretarlo la duda suya. Bueno, la respuesta que nos dio la profesora Luna, y en realidad la conclusión a la que llegamos, confirmando también lo que dice la profesora ahora, es que en realidad, claro, porque incluso si recordamos lo que dice el mismo profesor O'Donnell, que establece 5 puntos para poder identificar cuándo se consolida la democracia, cuando escribe el libro en 1989, y que en realidad después la edición que tenemos, que es de 10 años posterior, si se fijan en la última hoja detrás, dice en realidad
parece que, y lo dice también la profesora Luna, en realidad estos conceptos que puse para ver si se está consolidada la democracia o no en base a lo que pasó en el gobierno de Menem, parece que estoy medio equivocado. Y ahí en el fondo considerar simplemente a grandes rasgos volver a los conceptos de Dahl, que es lo que vemos también con el profesor Leto, que es básicamente la consolidación de la democracia centrando en la pluralidad de poderes y en la pluralidad de poderes y de participación ciudadana. Exactamente. Claro, participación ciudadana. Gracias. Y sobre la base de esos dos conceptos etéreos, o no etéreos, pero más específicos, poder identificarlo dentro de algunos procesos. Yo no estoy completamente claro con la cronología de los gobiernos acá en Argentina, o sea, más o menos los tengo, pero los hechos puntuales No no. vas a estar. Pero en el caso chileno, a través... Sí, no, sí, claro. Pero con el caso chileno más o menos identificar. Entonces, para cerrar el punto, básicamente no, ya dejamos la segunda transición, se dieron aspectos en que se consolidó la democracia y que ese concepto es lo que el profesor O'Donnell establece para poder definir y identificar la paradoja, en qué momento si es posible una muerte rápida o una muerte lenta, o lo que dice que si es lenta se llega a la democradura en concepto en términos Muy de O'Donnell. interesante el texto, muy interesante. Excelente, excelente. El tema es ese, ¿no? Gracias. Cami lo reforzó, lo decía, ¿no? Que el texto lo recupera, que es del año 97, o sea, la edición que ustedes tienen aquí, que les decía ella, está en el video, y ahí tenemos la cuestión de que sí, o sea, no es que es un momento clave, o sea, formalmente está, una segunda transición tiene que ver con un segundo mandato, sí, garantizado en democracia, y algo importante que los argentinos valoran, ¿no? Y cada vez que llega el momento de transición presidencial, se menciona esto, bueno, o sea, lo importante es esto, ¿no? Hemos conseguido, a pesar de todas las dificultades y de todas las crisis y de todo lo que nos sucede, sostenemos la democracia, ¿sí? En ese punto, eso es algo realmente importante. Después la consolidación se da, y eso también lo van a ver, es un texto que lo van a ver más adelante y también tiene que ver con O'Donnell, de la cuestión de la democracia delegativa, ver qué tipo de democracia se construye, cuál es el nivel de participación real, acá como dice Héctor, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo con el tema de la dinámica y el diseño institucional, qué pasa con las instituciones desde el punto de vista de la dinámica de negociación que tienen a nivel interno, y eso también te habla de un proceso de consolidación democrática. Hay países, él va a decir, el mismo O'Donnell, o sea, lo que tiene que ver con lo que es la posguerra, los países europeos, ¿no? Que ven luego lo que es la Segunda Guerra Mundial, que llevan adelante un proceso de digamos, consolidación democrática que es mucho más estable y tiene que ver mucho con el diseño institucional, o sea, de las instituciones políticas que forman parte de esos estados y también tienen que ver con una cuestión cultural. Bueno, en el caso de Argentina, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, bueno, hay algunas otras cuestiones que han dejado una deuda pendiente y bueno, y distintos desafíos, ¿no? A transitar. Así que bueno, muchas gracias igual por el comentario y la participación de Oscar, de Héctor, de Cecilia. ¿Sí? Así que bueno, chicos, no sé, son las 3:15, van siendo, tenemos programada el aula hasta las 15:30. La verdad que, a ver, estoy mirando acá, esperen, hay algunas preguntas más que preguntó Oscar. Lo de las carillas es 3 preguntas, una carilla por cada pregunta, si ahí te respondieron algunos de los compañeros. Guada, vos pusiste el tema de la transición, creo que ahora quedó un poco más, ¿no? No sé si estás por ahí, Guada. Sí, muy lo que estuvimos hablando, fueron preguntando los compañeros. Ahí después tenemos un comentario de Cecilia, creo que este periodo debe haber sido mucho más extenso de lo que uno imagina. Han surgido y transitado múltiples fenómenos históricos y de grandes revoluciones políticas y culturales a lo largo de ese tiempo. Es exacto, sí, justamente pensar un poco en la dinámica de participación política de nuestro mismo país. Y bueno, genial, Guada, que ha quedado más claro. Así que, bueno, ha sido, les digo, un placer realmente, bueno, haber podido de generar este intercambio. Nosotros estamos muy contentos también de tener esta posibilidad de poder usar el Zoom para este tipo de actividades. Nos gusta compartir con ustedes todo lo que es el detalle de los videos para que ustedes puedan disponer y puedan tener a disposición todo para ir viendo los temas más importantes dentro de cada contenido, de cada texto. Pero bueno,
también es muy lindo poder conocer, poder charlar un poco con ustedes y ver cómo van vislumbrando y van trabajando todo esto. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muy claro todo, gracias. Sí, Bueno, a ustedes. Muchas gracias re por la lindo el participación. encuentro. Muchas gracias. Gracias a ¿Alguna vos. duda quedó en los últimos minutos que nos quedan? No, solo, No, mira, estamos- quería agregarte una situación en general. Todos los videos de todas las clases, los contenidos han sido clarísimos y de verdad muy claros, es muy interesante para quienes nos gusta más aún y es enriquecedor. Así que nada, felicitarlos y agradecerles. Y súper Muchas organizada esta materia. Está Sí, muy la- organizada. Sí, ahí intentamos que vaya todo así, bueno, ¿no? Un equipo Está bueno. muy, la verdad que estamos todos muy contentos realmente. Así que bueno, muchas gracias a todos chicos y Chao. bueno, muchos éxitos en el parcial, confíen en que les va a ir muy bien y lo importante Gracias. es ponerse y con esfuerzo todo sale bien. ¿Sí? Así que bueno, un abrazo. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias.